El día de hoy vamos a estudiar los productos notables y la interpretación geométrica, definiendo un poco el concepto de productos notables. Podemos definir que son aquellos productos que se establecen mediante reglas, donde el resultado puede anotarse directamente sin necesidad de efectuar la operación respectiva. Es decir, que un producto notable, vamos recordando qué significa producto. Producto en álgebra significa multiplicación. Si yo hablo de producto, estoy hablando de una multiplicación. Y si yo digo productos notables, significa que es una multiplicación de la cual yo puedo encontrar un resultado directamente sin necesidad de hacer la multiplicación. Esto se hace gracias a algunas reglas. Vamos a empezar con el primer producto notable, con la primera regla del producto notable, que se aplica a el cuadrado de un binomio. Binomio, recordemos que es una expresión matemática que tiene dos términos. Entonces, si nosotros podemos revisar en este cuadro, ahí tenemos dos reglas básicas, que son dos productos notables. Aquí tenemos, estos son los productos notables. Estoy encerrando. Y vamos a definirlo. Dice que, podemos leer esta parte, en esta parte está el concepto. El cuadrado de la suma o diferencia de un binomio, dice. ¿A qué se refiere eso? El cuadrado es este de aquí. El cuadrado de una de las dos, ¿no? Dependiendo, vamos a utilizar la primera o la segunda, dependiendo del signo que ellos lleven. Pero la regla que vamos a estudiar a continuación se aplica para ambos. Dice, el cuadrado de la suma, entonces estamos hablando del cuadrado. ¿Cuál es el cuadrado? Es este numerito de aquí. El cuadrado de la suma o diferencia, dice. Entonces, puede ser que sea suma o puede ser que sea diferencia. Dice, el cuadrado de la suma o diferencia de un binomio. ¿A qué se refiere un binomio? A todo esto de aquí. Esto es un binomio. Ya, entonces dice, el cuadrado de la suma o diferencia de un binomio. Eso es todo lo que hemos estudiado ahora. El cuadrado de la suma o diferencia de un binomio es igual, dice nuestra teoría. Aquí dice, es igual. Y aquí está, ¿no? Es igual. ¿A qué es igual? Dice, al cuadrado del primer término. Y aquí está, el cuadrado del primer término. ¿Cuál es el primer término? A. Entonces ahí está, el cuadrado del primer término. Luego dice, si seguimos leyendo la teoría, más o menos, dice. O sea, depende. Puede ser más, si este es más, y puede ser menos, si este es menos. Depende. Entonces dice, más o menos, el doble producto se anota con un número 2. Eso significa doble. El doble producto del primer por el segundo término. Entonces, del primer término, que en este caso este es el primer término, que es A, por el segundo término, que es B. Lo mismo para el que tenemos abajo, ¿no? El doble producto del primer término por el segundo término. Si revisamos, el primer término es A y el segundo término es B. Luego, ¿qué dice la teoría? Dice más el cuadrado del segundo término. O sea, más, fíjense, más el cuadrado del segundo término. ¿Cuál es el segundo término? Revisamos aquí. ¿Cuál es el segundo término? Este es el segundo término. Entonces sería el cuadrado de B. Esa sería nuestra nuestro primer producto notable. Se denomina cuadrado de un binomio. Para resolver este producto notable se utiliza una regla. ¿Y cuál es la regla que utilizamos para ese producto notable? Es esta que tenemos aquí abajo. Esa regla la debemos saber, la teoría, para poder resolver los diferentes productos notables. Vayamos haciendo un ejemplo. Empecemos con un ejemplo y lo vamos a dejar ahí
el concepto para que nos ayude. Entonces vámonos con el ejemplo número 1 y dice, aquí está, dice desarrollar x más 4 al cuadrado. Revisemos, voy a copiarlo el ejercicio, dice x más 4 al cuadrado. Es un producto notable y revisemos qué tipo de producto notable es. Revisemos aquí. Es un cuadrado de la suma de un binomio. Entonces este ejercicio es un cuadrado de la suma de un binomio. Quiere decir que tengo que hacer con esta regla el cuadrado de la suma de un binomio. Es este que tengo aquí. Entonces voy a seguir la regla. ¿Qué dice la regla? La regla dice es igual. Entonces yo voy a poner es igual. ¿A qué es igual? Al cuadrado del primer término. Aquí está anotado. Al cuadrado del primer término. Entonces, ¿a qué es igual? Es igual al cuadrado. Yo anoto el cuadrado del primer término. ¿Cuál es el primer término? Revisemos, la x es el primer término y el 4 es el segundo término. Tengo dos términos, es un binomio. Entonces la teoría me dice es igual al cuadrado del primer término. Cuadrado del primer término. ¿Cuál es el primer término? X. Luego, ¿qué dice? Luego dice más o menos. Significa que puede ser más o puede ser menos dependiendo del signo que tiene mi producto notable. En este caso tiene signo más, como consecuencia que va a ser más. El doble producto. ¿Cómo anoto el doble producto? 2. El doble producto del primero. ¿Cuál es el primer término? Aquí lo vamos a anotar. Primer término, segundo término, para que no se olvide. Primer término y segundo término. Ahí. Y dice la teoría, ¿no? Volviendo a la teoría. El doble producto, aquí está el doble producto, del primer por el segundo término. ¿Cuál es el primer término? Revisamos, es x el primer término por el segundo término. ¿Cuál es el segundo término? Aquí le voy a poner paréntesis para que indique que es multiplicación. El segundo término es el 4. ¿Qué más dice la teoría? Más, yo pongo más, el cuadrado del segundo término. Más el cuadrado del segundo término. Entonces, más el cuadrado del segundo término. ¿Cuál es el segundo término? 4. Y listo, ya está hecha la teoría. Una vez hecha la teoría, ya nosotros nos dedicamos a resolver ese producto notable. Vamos a mover este ejercicio para que nos dé espacio. Ahí lo vamos a hacer y resolvemos. X al cuadrado no hay que hacer, no hay que resolver, simplemente se anota x cuadrado más, esto de aquí es una multiplicación, tengo que multiplicar 2 por x por 4. 2 por x es 2x y por 4 es 8x. Esto me va a quedar 8x más, resolvemos esto, 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Y listo. Ya está mi primer producto notable. Solamente tengo que basarme en la definición, en la teoría, en la regla. Pasemos al que tenemos aquí abajo, a este ejemplo ahora. Revisamos ese ejemplo, es el cuadrado de la diferencia de un binomio. El cuadrado de la diferencia de un binomio. Entonces, vamos a nuevamente utilizar nuestra regla. Vamos a borrar esto para ir marcando de nuevo. Vamos a utilizar la regla. ¿Qué dice la regla? Dice el cuadrado de la suma o diferencia de un binomio, que es esto, el cuadrado de la suma o diferencia de un binomio. Yo lo voy a copiar aquí abajito. Aquí tenemos
x menos 5 al cuadrado. El cuadrado de la diferencia de un binomio es igual. ¿A qué es igual? Al cuadrado del primer término. Entonces yo anoto, es igual al cuadrado del primer término. ¿Cuál es el primer término? Revisemos. Primer término es la x y segundo término es el 5. Este es el primer término, segundo término. Eso para ayuda, para que nos ayude, para que nos demos cuenta. Decía que es igual al cuadrado del primer término. Al cuadrado del primer término. Primer término es x. Luego, ¿qué dice? Más o menos, dice. Dependiendo. En este caso, lleva signo menos. Como consecuencia va a ser menos. ¿Qué dice? El doble producto. Más o menos el doble producto. El doble producto siempre va a ser un 2. Multiplicado por el primer término y por el segundo término. Eso dice la regla. El primer término por el segundo término. ¿Cuál es el primer término? X. Recuerden, aquí lo tenemos, el primer término y el segundo, ¿no? Primer término por el segundo término. ¿Cuál es el segundo término? 5. Luego, ¿qué dice la teoría? Más el cuadrado del segundo término. Más el cuadrado del segundo término. ¿Cuál es el segundo término? Revisamos aquí. El segundo término es 5. Entonces anotamos 5. Resolvemos eso. ¿Cómo va a quedar? Esto va a quedar x cuadrado menos, multiplicamos todo esto, 2 por x por 5 sería 10x, ¿no? 2 por x es 2x, por 5 sería 10x. Más, resolvemos esto, 5 al cuadrado sería 25. Ya tenemos resuelto nuestro segundo producto notable. Pasamos a un ejemplo más, que sería desarrollar ese producto notable. Si revisamos bien nuevamente, es el cuadrado de la suma de un binomio, porque tiene dos términos. Ahora, ¿cuál es la diferencia con lo que hemos estado haciendo? La diferencia es que tiene letras, tiene más números, incluso tiene más exponentes. Pero si nosotros seguimos la regla, no hay ningún problema porque se hace lo mismo. Veamos. Entonces dice, el cuadrado de la suma o diferencia de un binomio. Esto es la suma de un binomio, entonces puedo hacer con esta regla. ¿A qué es igual? Lo vamos a hacer directamente. ¿A qué es igual? Dice, es igual al cuadrado del primer término. Entonces yo anoto, es igual al cuadrado. Y ahora le voy a poner paréntesis. ¿Por qué le pongo paréntesis? Porque, ¿cuál es el primer término? El primer término es 4a. Son dos elementos. Entonces le pongo paréntesis. Dice la regla, es igual al cuadrado del primer término. El primer término es 4a. ¿Qué dice la regla? Más o menos. Recuerden que copiamos este signo. En este caso es más el doble producto del primer término por el segundo término. ¿Cuál es el primer término? El primer término es 4a. 4a. Y el segundo término es todo esto que ven ahí. 5b cuadrado. Ese es el segundo término. Entonces anotamos 5b cuadrado. 5b cuadrado. Y por último, estamos por acá ya, ¿no? Esto ya hicimos. Más el cuadrado del segundo término. O sea, el cuadrado del segundo término. Le pongo paréntesis porque son varios elementos, ¿no? ¿Cuál es el segundo término? Revisamos, el segundo término es todo eso que está encerrado. Es 5b cuadrado. Entonces, esos 5b cuadrado se anota. 5b cuadrado. Una vez escrita la regla,
procedemos nosotros a resolver matemáticamente, eliminando paréntesis, elevando al cuadrado y todo lo que se necesita hacer. Observamos en la primera parte, en esta parte de aquí. ¿Qué tenemos que hacer en esa parte? Tengo que elevar al cuadrado el 4a. Entonces voy elevando. 4 elevado al cuadrado sería 4 por 4 sería 16. 16a al cuadrado. Esta se pone nomás su exponente. Esta a tiene un exponente 1 aquí, que no se ve. Ese 1 se multiplica por este 2. 1 por 2 es 2. Ya resolvimos el primer paréntesis. Luego que viene un signo más. Multiplicamos esta parte de aquí. 2 por 4a por 5b cuadrado. Primero multiplicamos los números. 2 por 4 sería 8. Y 8 por 5, 40. El resultado sería 40. Y las letras las copiamos. Las letras, como no se pueden multiplicar entre ellas, copiamos a y b cuadrado. Entonces el resultado sería 40ab cuadrado. Más este más. Y revisamos qué hay que hacer aquí. Aquí tengo que elevar al cuadrado todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces empiezo elevando el 5. Este 5. 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. La letra b la copio. Pero el exponente de la letra b, aquí adentro tiene un 2 y afuera hay un 2. Sería 2 por 2, 4. Y de esa manera ya terminamos de resolver ese producto notable. Vamos a marcarlo. Ese sería nuestro resultado. Vamos con el cuarto ejemplo. Vamos aquí abajo. No vamos a perder la regla. Lo voy a hacer un poquito más hacia ahí para que podamos resolverlo. Entonces, revisamos también si corresponde a este tipo de producto notable. El cuadrado de la diferencia de un binomio. ¿A qué es igual el cuadrado de la diferencia de un binomio? Aquí dice, es igual al cuadrado del primer término. Entonces, es igual al cuadrado del primer término. ¿Cuál es el primer término? Primer término, 4a cuadrado. 4a cuadrado. Copiamos todo lo que está aquí. No vamos a pensar que porque ya tiene el exponente no vamos a copiar el exponente. Se copia tal como está. ¿Qué sigue en la teoría? Más o menos, dice. Depende. Puede ser más o puede ser menos. En este caso es menos. Menos el doble producto del primer término por el segundo término. ¿Cuál es el primer término? 4a cuadrado. Entonces yo anoto 4a cuadrado. Por el segundo término, ¿no? Dice el doble producto del primero por el segundo término. Entonces ya he hecho el doble producto del primero por el segundo término. ¿Cuál es el segundo término? Revisemos. Ese es mi segundo término. El segundo término es 3b al cubo. Entonces yo anoto 3b al cubo. ¿Qué sigue? Según la teoría dice más, yo anoto más, el cuadrado del segundo término. El cuadrado del segundo término. ¿Cuál es el segundo término? Nuevamente revisamos. Es 3b al cubo. Ese es el segundo término. Entonces lo anotamos. 3b al cubo. Ahora, una vez hecha la regla, procedemos a resolver, a terminar de resolver ese ejercicio. Y empezamos. En la primera parte vemos que hay un exponente que tengo que desarrollar. Entonces, ¿cómo desarrollo eso? Significa que cada elemento que tengo aquí adentro del paréntesis, cada elemento, tengo que elevarlo al cuadrado. Procedemos a efectuar. Igual, 4 al cuadrado sería 16.
ya estoy resolviendo el primero. 16 a, y aquí multiplico 2 por 2. Como hay dos exponentes, por propiedad se multiplica 2 por 2, 4. Menos, copio el signo menos. Menos. Multiplico toda esta parte. Multiplico 2 por 4a cuadrado por 3b al cubo. Primero multiplicamos los coeficientes. 2 por 4 por 3. 2 por 4, 8. Y 8 por 3 sería 24. Y las letras en este caso se copian con su exponente. A cuadrado b cubo. Al final tengo un signo más. Resuelvo esto de aquí. Como hay un exponente afuera, tengo que elevar el 3. 3 al cuadrado sería 9. Y b al cubo también elevo al cuadrado. Sería b. Y multiplico estos dos. 3 por 2. Aquí se multiplica. 3 por 2 sería 6. 9b a la sexta. Y ese sería nuestro producto notable resuelto. Por último tenemos un ejemplo más que lo vamos a hacer en esta parte. Y nos dice desarrollar 3a cuadrado más 5x al cubo al cuadrado. Revisamos si corresponde a esta regla. ¿Qué puedo leer aquí yo? Puedo leer que es el cuadrado de la suma de un binomio. Es el cuadrado de la suma de un binomio. Y es la regla que estamos estudiando, ¿no? El cuadrado de la suma de un binomio. ¿A qué es igual el cuadrado de la suma de un binomio? Es igual, dice, es igual al cuadrado del primer término. Entonces vamos a ir desarrollando aquí al cuadrado del primer término. Entonces aquí lo vamos a hacer el cuadrado del primer término. ¿Cuál es el primer término? El primer término es 3a cuadrado. Anoto entonces 3a cuadrado. ¿Qué dice más la teoría? Puede ser más o puede ser menos, dice la teoría. En este caso el signo es más, va a ser más. Más el doble producto, aquí está, el doble producto del primer por el segundo término. El doble producto del primero por el segundo término. ¿Cuál es el primer término? 3a cuadrado. Anoto entonces 3a cuadrado. La teoría dice el primero por el segundo término. ¿Cuál es el segundo término? El segundo término es 5x al cubo. ¿Qué más dice la teoría? Dice más el cuadrado del segundo término. Más el cuadrado del segundo término. Ahora sí, ya terminamos de leer la regla. Vamos a... ahí. Más el cuadrado. Más el cuadrado del segundo término. ¿Cuál es el segundo término? Todo esto es el segundo término. 5x cubo. Entonces yo anoto 5x cubo. Ahora sí, empiezo a resolver. Resuelvo este cuadrado. El cuadrado de todo lo que está dentro del paréntesis. El cuadrado de 3 es como decir 3 por 3 es 9. Y a, la letra a, la copio y multiplico estos dos exponentes. 2 por 2 sería 4. Entonces desarrollando quedaría 9a a la cuarta. Más, en esta parte multiplicamos los coeficientes. El 2 por el 3 y por 5. 2 por 3, 6, 6 por 5, 30. Entonces va a ser 30. Y las letras, que sería a cuadrado, copiamos. A cuadrado. Y x cubo también lo copiamos porque no podemos efectuar la multiplicación entre esas dos letras. Luego viene un signo más. Y resolvemos ese cuadrado. 5 al cuadrado sería 25. Es como decir 5 por 5. La letra x se copia y los exponentes se multiplican. 3 por 2 sería 6. Entonces quedaría 25x a la sexta. Y ese sería nuestro desarrollo de ese producto notable. Ahí. No, ese sería nuestro resultado.